Alba Navarro llevaba 3 meses siendo invisible. Y aquella noche, sin saberlo todavía, su invisibilidad estaba a punto de salvar 4 vidas. Permanecía detrás de la barra de madera oscura del restaurante El Roble de Oro, uno de los asadores más exclusivos del barrio de Salamanca, en Madrid. Sostenía una copa entre los dedos y la pulía con movimientos lentos, automáticos, casi perfectos. Para los clientes, Alba no era más que una camarera. Una joven discreta, vestida de negro, que servía vino sin interrumpir conversaciones y retiraba los platos sin llamar la atención. Para sus compañeros, era reservada. Para el gerente, eficiente. Para todos los demás, completamente olvidable. Y eso era exactamente lo que ella necesitaba. Mientras fingía comprobar que la copa no tuviera manchas, observaba a través de los paneles decorativos de madera el comedor privado donde se encontraba la mesa número 12. Había algo en aquella familia que no encajaba. Alba lo sentía desde el momento en que entraron. Antes de que su hermano Miguel muriera en lo que la policía había llamado un accidente de tráfico, ella estudiaba criminología y psicología criminal en la universidad. Había aprendido que las personas seguían patrones. El miedo tenía una postura concreta. La culpa modificaba la respiración. Una persona que esperaba una cena tranquila no miraba el reloj cada 30 segundos. Y alguien que planeaba una celebración no se despedía de su hija con los ojos llenos de lágrimas. Alba dejó la copa sobre la barra y tomó otra. No podía quedarse mirando demasiado tiempo. Observar directamente despertaba sospechas. Por eso se movía. Limpiaba. Servía. Desaparecía entre las mesas. Esa habilidad la había mantenido con vida durante 3 años, mientras hacía algo peligroso, y probablemente insensato. Buscaba a los responsables de la muerte de Miguel. Su hermano había trabajado como contable para la organización Varela, una red criminal que controlaba negocios, préstamos clandestinos y rutas de contrabando en varios puntos de la capital. Miguel había querido marcharse. 2 semanas después de confesarle a Alba que pensaba abandonar la organización, su coche cayó desde un puente a las 3 de la madrugada. La policía concluyó que había perdido el control. Alba no lo creyó. Visitó el depósito donde guardaban el vehículo. Revisó fotografías. Habló con un mecánico. Las líneas de freno habían sido cortadas de forma tan limpia que nadie las detectó durante la primera inspección. Pero ella sí. Porque buscó. Porque aprendió. Porque Miguel, durante sus últimas semanas de vida, había comenzado a enviarle archivos cifrados. Guárdalos en un lugar seguro, le había pedido una noche, con la voz baja. Y no los abras delante de nadie. Alba todavía recordaba el silencio que hubo después. ¿Qué contienen? Miguel tardó unos segundos en responder. Cosas que pueden matarme. Ella había intentado convencerlo de ir a la policía. Miguel se negó. Decía que la organización Varela tenía contactos en todas partes. Policías, abogados, funcionarios, personas que sonreían en público y recibían sobres en privado. La última vez que hablaron, Miguel le tomó la mano. Si me ocurre algo, esos archivos explicarán por qué. 3 días después, estaba muerto. Desde entonces, Alba había dedicado su vida a estudiar a la organización. Sus empresas falsas. Sus métodos de cobro. Los nombres de sus hombres. Los lugares donde se reunían. Y aquella noche, en la mesa 12, estaba viendo cómo uno de los viejos archivos de Miguel cobraba vida delante de ella. La familia había llegado a las 7:15. Un hombre y una mujer de unos 60 años. Una joven de cabello oscuro. Y un hombre vestido con un traje que probablemente costaba más de lo que Alba ganaba en 6 meses. Había escuchado sus nombres mientras llenaba las copas de agua. Ricardo y Patricia Valdés. Su hija, Sofía. Y el esposo de Sofía, León Martínez. En la zona oeste de Madrid, casi todos conocían aquel nombre. No siempre por buenas razones. León era propietario de varias empresas de transporte, seguridad y construcción. Oficialmente, era un empresario poderoso. Extraoficialmente, nadie ignoraba que controlaba una red de hombres capaces de proteger sus intereses de maneras que no aparecían en los contratos. Pero no fue el nombre de León lo que hizo que Alba se detuviera con la jarra entre las manos. Fueron Ricardo y Patricia Valdés. Había visto esos nombres antes. Alba regresó a la barra, dejó la jarra con cuidado y sacó el teléfono del bolsillo interior de su delantal.
Los archivos de Miguel estaban guardados en una aplicación cifrada, protegida por varias contraseñas. Entró rápidamente. Deslizó el dedo por la pantalla. Clientes. Deudas. Cobros prioritarios. Y allí estaban. Ricardo Valdés. Patricia Valdés. Préstamo inicial, 400.000 euros. Deuda actual, 1.200.000, incluyendo intereses y penalizaciones. Estado de la cuenta, cobro prioritario. Debajo aparecía una nota escrita por Miguel. Desesperados. Peligrosos. Harán cualquier cosa para sobrevivir. Alba sintió que se le enfriaban las manos. Había también una fotografía. Una imagen granulada, tomada desde lejos. Ricardo y Patricia aparecían dentro de un coche, hablando con un hombre de cabeza rapada y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Víctor Salcedo. Alba lo reconoció de inmediato. Era uno de los cobradores más violentos de la organización Varela. No lo enviaban para negociar. Lo enviaban para recordar a la gente lo que ocurría cuando dejaba de pagar. Alba bloqueó el teléfono y levantó la mirada. Ricardo estaba contando una historia. Hablaba demasiado alto. Sonreía demasiado. Patricia mantenía una mano sobre la de Sofía. La acariciaba una y otra vez, como si quisiera memorizar la sensación de tocar a su hija. León parecía relajado. Tenía un brazo alrededor de los hombros de su esposa y escuchaba a Ricardo con una sonrisa educada. Sofía se reía. Parecía feliz. Parecía segura. Alba recorrió el salón con la mirada, fingiendo revisar las mesas. Entonces vio al hombre sentado en la número 14. Estaba solo. Llevaba más de 40 minutos allí y apenas había tocado la comida. Su cuerpo permanecía ligeramente inclinado hacia el comedor privado. La mano derecha descansaba cerca del interior de la chaqueta. Era Víctor Salcedo. Alba sintió un golpe seco en el pecho. No podía ser casualidad. Miró hacia la entrada principal. 2 hombres habían llegado 15 minutos antes. Habían pedido whisky, pero ninguno había probado su vaso. Desde su mesa podían observar perfectamente a León. Sus chaquetas caían de forma extraña sobre la cintura. Peso oculto. Armas. Alba giró hacia la ventana de servicio de la cocina. Había demasiados empleados. O, al menos, demasiados hombres vestidos como empleados. 2 de ellos llevaban chaquetas blancas de cocinero, pero no tocaban utensilios, no hablaban con el personal y no parecían saber dónde se guardaban los platos. Uno observaba el reloj. El otro miraba constantemente hacia la puerta del salón. La mente de Alba empezó a ordenar los detalles. Observadores colocados en puntos estratégicos. Salidas vigiladas. Hombres armados. Una familia endeudada. Un objetivo poderoso. No era una amenaza improvisada. Era una operación. Una emboscada organizada. La organización Varela no siempre cobraba sus deudas con dinero. Cuando alguien no podía pagar, cobraban con información. Con favores. Con accesos. Con traiciones. Ricardo y Patricia debían más de 1 millón de euros. Su hija estaba casada con uno de los hombres más poderosos de Madrid. Y ellos habían organizado aquella cena. Alba volvió a mirar a Patricia. La mujer sonreía, pero tenía los ojos húmedos. Ricardo levantó su copa y un pequeño temblor recorrió sus dedos. Sabían lo que iba a pasar. Tal vez no conocían todos los detalles. Pero sabían que aquella cena no era una celebración. Alba miró el reloj de pared. Las 8:05. Algo iba a ocurrir muy pronto. Podía marcharse. Debía marcharse. Había permanecido oculta durante 3 años. Nadie de la organización Varela sabía que conservaba los archivos de Miguel. Intervenir destruiría su anonimato. La convertiría en un problema. Y los problemas, para hombres como Víctor Salcedo, no vivían demasiado tiempo. Alba apretó los dedos alrededor de la jarra de agua. Entonces Sofía volvió a reír. Una risa ligera, sincera, completamente ajena a que sus propios padres la habían llevado hasta una mesa rodeada de hombres armados. Nadie había advertido a Miguel. Nadie lo había apartado del peligro. Nadie le había dicho que corriera antes de que cortaran los frenos de su coche. Alba respiró hondo. Tomó una pequeña hoja del bloc de comandas y caminó hacia el pasillo de servicio. Escribió rápidamente. Hombres armados en la cocina.
Mesa 14. Entrada vigilada. No están seguros. Salgan ahora. Doblando el papel entre los dedos, regresó al salón. Ricardo continuaba hablando. Y entonces tu madre insistió en que compráramos aquella casa, decía, riendo de forma exagerada. ¿Te acuerdas, Patricia? Patricia tardó demasiado en responder. Sí, claro que me acuerdo. Alba se acercó con la jarra. Llenó primero la copa de Ricardo. Después la de Patricia. Luego la de Sofía. Cuando llegó junto a León, inclinó ligeramente la cabeza, como si quisiera preguntarle algo sobre el servicio. Dejó que su cabello ocultara parte de su rostro. Acercó los labios a su oído. Y susurró solamente 2 palabras. Corra. Ahora. El cuerpo de León se tensó de inmediato. No movió la cabeza. No mostró sorpresa. Pero Alba sintió cómo cambiaba su respiración. Mientras hervía el agua, deslizó el papel doblado bajo la palma de su mano. Luego se apartó. Caminó hacia la barra sin apresurarse. Sin mirar atrás. Como si nada hubiera ocurrido. Como si su corazón no estuviera golpeándole las costillas. Como si no acabara de poner su vida en manos de un desconocido. León mantuvo la vista fija en su plato durante unos segundos. Después, bajo la mesa, abrió lentamente la nota. Leyó cada palabra. Y por primera vez desde que había entrado en el restaurante, observó realmente todo lo que lo rodeaba. León no levantó la cabeza de inmediato. Primero dobló el papel y lo dejó bajo la servilleta. Después respiró una sola vez, despacio. Durante 15 años había sobrevivido porque sabía controlar el miedo. No porque no lo sintiera, sino porque nunca permitía que apareciera en su rostro antes de entender de dónde venía. Movió los ojos hacia la cocina. A través de la ventana de servicio vio a 2 hombres con chaquetas blancas. Demasiado quietos. Demasiado atentos. Uno tenía los hombros tensos y mantenía la mano derecha cerca del costado. No era cocinero. León dirigió la mirada hacia la mesa 14. Víctor Salcedo permanecía sentado, con el cuerpo orientado hacia ellos. Había dejado de fingir que comía. Su mano estaba dentro de la chaqueta. Después observó a Ricardo y Patricia. Hasta ese momento había interpretado su incomodidad como nervios por la celebración. Ahora veía otra cosa. Ricardo no dejaba de mirar el reloj. Patricia acariciaba la mano de Sofía como si estuviera despidiéndose. León sintió como una calma fría ocupaba su cuerpo. Alba había dicho la verdad. Y aquello no era una amenaza lejana. Ya estaban dentro de ella. León sonrió a Ricardo, como si no hubiera notado nada. Luego miró a Sofía. Cariño, acompáñame un momento. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Ahora? Solo será un minuto. León se levantó sin brusquedad y le tendió la mano. Patricia perdió el color del rostro. Esperad, dijo demasiado rápido. Todavía no hemos traído la tarta. Sofía miró a su madre, sorprendida. Mamá, volveremos enseguida. León tomó suavemente a su esposa por el brazo. Ricardo se puso de pie de golpe. La silla raspó el suelo y varias personas se giraron hacia ellos. León, quería preguntarte algo. Su voz tembló. Es importante. León lo miró a los ojos. Y en ese instante lo comprendió. Ricardo no intentaba hablar con él. Intentaba retenerlo. Solo unos segundos más. Las puertas de la cocina se abrieron de golpe. 3 hombres con chaquetas de cocinero irrumpieron en el salón. Sus manos desaparecieron bajo la ropa y reaparecieron sosteniendo armas. Al mismo tiempo, Víctor Salcedo se levantó de la mesa 14. El menú cayó al suelo y dejó al descubierto la pistola que ocultaba junto al cuerpo. La salida de emergencia se abrió con violencia. Otros 2 hombres entraron desde el pasillo lateral. Todo ocurrió en menos de 2 segundos. León reaccionó antes de que sonara el primer disparo. Agarró a Sofía por la cintura y volcó la pesada mesa con un movimiento brutal. Los platos, las copas y los cubiertos cayeron al suelo. El vino se extendió sobre el mantel blanco. Abajo. El primer disparo atravesó el lugar donde Sofía había estado sentada. León la empujó detrás de la mesa volcada y cubrió su cuerpo con el suyo. Patricia gritó. Ricardo cayó de rodillas. Se escucharon más disparos. Rápidos. Controlados. La madera de la mesa se astilló sobre sus cabezas.
Una bala rompió la ventana del fondo y el cristal cayó sobre el suelo como una lluvia brillante. El restaurante entero explotó en caos. Los clientes corrían. Algunos se escondían bajo las mesas. Otros chocaban entre sí buscando una salida. Una mujer gritaba el nombre de su hijo. Un camarero se arrastró detrás de la barra. León sacó su arma del interior de la chaqueta. Asomó apenas el brazo por un costado de la mesa y disparó 3 veces. Uno de los atacantes retrocedió y cayó contra una columna. León volvió a cubrirse. Contó posiciones. 3 desde la cocina. 1 desde el centro del salón. 2 desde la salida de emergencia. 6 hombres. No era un grupo improvisado. Habían estudiado el lugar. Habían calculado los ángulos. Habían esperado una hora exacta. Sofía temblaba debajo de él. León, no levantes la cabeza. Mis padres. León giró lo suficiente para mirar. Ricardo estaba tirado detrás de una silla, paralizado. Patricia seguía expuesta. Otro atacante levantó el arma hacia ella. Antes de que León pudiera reaccionar, Alba apareció desde un lateral. Se lanzó contra Patricia y la derribó. La bala atravesó el aire justo encima de ambas. Alba cayó sobre el suelo, se golpeó el hombro y arrastró a Patricia detrás de una mesa. León la miró durante un segundo. Aquella mujer no solo había descubierto la emboscada. Estaba arriesgando la vida por personas a las que ni siquiera conocía. La entrada principal se abrió de golpe. Al suelo. Marcos Ortega, jefe de seguridad de León, irrumpió acompañado por 4 hombres. Se movían con coordinación militar. Marcos disparó contra uno de los atacantes de la cocina, obligándolo a retroceder. Los demás se desplegaron por ambos lados del salón. El fuego cruzado cambió el equilibrio. Los atacantes comenzaron a retirarse hacia la zona de servicio. León vio el cuello de uno de ellos cuando giró. 3 líneas paralelas terminadas en puntas de flecha. El símbolo de la organización Varela. Ya no había dudas. Por aquí. La voz de Alba atravesó el ruido. Estaba de pie junto a un panel decorativo, señalando una puerta estrecha casi invisible desde el comedor. Hay una salida de servicio. León no preguntó cómo lo sabía. Agarró a Sofía y la levantó. No te separes de mí. Corrieron agachados entre las mesas. Ricardo y Patricia lo siguieron como pudieron. Patricia lloraba. Ricardo parecía incapaz de respirar. Alba abrió la puerta y los condujo por un pasillo estrecho. A ambos lados había cajas de vino, manteles limpios y carros de servicio. Detrás de ellos continuaban los disparos. A la derecha, indicó Alba. Luego cruzamos el almacén. Se movía sin vacilar, como si hubiera recorrido aquella ruta cientos de veces. Atravesaron una habitación llena de provisiones. 2 empleados de cocina estaban escondidos detrás de unas estanterías. Alba señaló otra puerta. Esa lleva al callejón. León la abrió con el arma por delante. El aire frío de la noche les golpeó el rostro. Un coche negro esperaba junto a la pared con el motor encendido. Marcos apareció desde las sombras, cubriendo la salida. Despejado por ahora, jefe. Tenemos que movernos. León abrió la puerta trasera. Sofía, entra. Ella obedeció, todavía temblando. Después ayudó a Patricia. Ricardo subió sin decir una palabra. Alba permaneció junto a la puerta. Tenía el uniforme roto a la altura del hombro y un pequeño corte en la mejilla. Sube, ordenó León. Ella miró hacia el restaurante. Tengo que volver. Hay compañeros dentro. Mis hombres se ocuparán de ellos. Pero, vienes con nosotros. Alba sostuvo su mirada. León abrió más la puerta. No es una invitación. Ella dudó solo un segundo antes de entrar. Marco cerró la puerta y golpeó 2 veces el techo del coche. El conductor arrancó. Casa segura, dijo León. Ruta 3. El vehículo salió del callejón mientras las sirenas comenzaban a escucharse a lo lejos. Sofía se abrazó a su esposo. León la rodeó con un brazo, pero mantuvo los ojos sobre Alba. ¿Cómo te llamas? Alba Navarro. Alba, acabas de salvarnos la vida. Ella miró por la ventana. No estaba segura de que fuera a creerme. ¿Cómo lo supiste? Alba permaneció en silencio unos segundos. Porque todos en esa mesa fingían estar tranquilos.
Ricardo bajó la cabeza. Patricia empezó a llorar más fuerte. Sofía se separó un poco de León. ¿Qué significa eso? Nadie respondió. Alba continuó hablando. Sus padres estaban aterrados desde que entraron. El hombre de la mesa 14 llevaba casi una hora vigilándolos. Había 2 hombres armados cerca de la entrada y otros 3 fingiendo trabajar en la cocina. León la observaba sin parpadear. Eso explica cómo viste la emboscada. No explica por qué conocías a ese hombre. Alba giró finalmente hacia él. Porque mi hermano trabajó para la organización Varela. El nombre cayó dentro del coche como una piedra. León endureció la mandíbula. ¿Qué hacía? Llevaba parte de sus cuentas. Deudas. Préstamos. Empresas falsas. Rutas de dinero. ¿Sigue trabajando para ellos? Alba negó lentamente. Murió hace 3 años. León entendió el resto antes de que ella lo dijera. Lo mataron. Lo hicieron parecer un accidente. Patricia cubrió su rostro con ambas manos. Alba la miró. Antes de morir, mi hermano guardó información sobre personas que debían dinero a la organización. Sofía volvió la vista hacia sus padres. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Alba tardó un instante en responder. Reconocí los nombres de Ricardo y Patricia Valdés. Sofía dejó de respirar. ¿Mis padres? Ricardo abrió la boca, pero no consiguió hablar. Debían dinero, continuó Alba. Mucho dinero. Patricia soltó un sollozo. No aquí, por favor. Sofía la miró como si no entendiera sus palabras. Mamá, ¿qué está diciendo? Ricardo mantenía la vista fija en el suelo. León sintió que la sospecha se convertía en certeza. Alba, dime cuánto. Más de 1 millón de euros. El silencio dentro del coche fue absoluto. Solo se escuchaba el motor y la respiración entrecortada de Patricia. Sofía miró a su padre. Dime que no es verdad. Ricardo cerró los ojos. Sofía, dímelo. Habíamos pedido dinero hace años. La voz de Ricardo era apenas un susurro. El negocio iba mal. Pensé que podría devolverlo. ¿Y no pudiste? Los intereses crecieron. Sofía tragó saliva. ¿La cena tenía algo que ver con esa deuda? Patricia empezó a negar con la cabeza antes de que nadie respondiera. No sabíamos que iba a ocurrir esto. León se inclinó hacia adelante. ¿Qué sabíais? Ricardo levantó los ojos. Por primera vez, miró directamente a León. En su rostro había miedo. Pero también culpa. Cuando lleguemos, lo explicaremos todo. León lo observó durante varios segundos. Más te vale. El coche cruzó una avenida y tomó una calle industrial casi vacía. A lo lejos apareció un antiguo almacén sin carteles ni ventanas visibles. Alba miró el edificio. ¿A dónde vamos? A un lugar donde nadie entra sin mi permiso. León miró a Ricardo y Patricia. Y donde nadie saldrá hasta que yo sepa exactamente quién vendió a mi familia. La Casa Segura era un antiguo almacén reconvertido en el Distrito Industrial de Madrid. Desde fuera parecía abandonado. Muros grises. Una puerta metálica sin rótulos. Ventanas cubiertas por persianas de acero. Pero en el interior había cámaras, puertas reforzadas, sistemas de comunicación y hombres armados en cada acceso. En cuanto el coche se detuvo, Marcos abrió la puerta trasera. Todo despejado. León bajó primero y ayudó a Sofía. Ella apenas podía mantenerse en pie. Tenía las manos heladas y seguía respirando demasiado rápido. Mírame, le pidió León, sujetándole el rostro con ambas manos. Ya estamos a salvo. Sofía intentó asentir. Creí que iban a matarte. León la abrazó. No lo hicieron. No añadió nada más. Todavía. Ricardo y Patricia bajaron después. Ninguno se atrevió a mirar a su hija. Alba fue la última en salir. Al entrar, observó cada puerta, cada cámara y cada hombre apostado en los pasillos. León lo notó. ¿Siempre analizas todo lo que te rodea? Desde hace 3 años, sí. Debe de ser agotador. Seguir viva también lo es. León sostuvo su mirada durante un instante. Después hizo una señal a Marcos. Lleva a Sofía a la sala principal. Que traigan mantas y agua. Quiero un médico disponible. No necesito un médico, protestó ella. No he dicho que tengas que verlo. Solo quiero que esté aquí.
Sofía no discutió. Marcos la acompañó hasta una sala amplia con sofás oscuros y una mesa baja. Ricardo y Patricia se sentaron en otro sofá, separados por varios centímetros. No se tocaron. No hablaron. Parecían dos desconocidos unidos únicamente por la culpa. León se acercó a Alba, que permanecía junto a una ventana blindada. Antes dijiste que llevas 3 años vigilando a la organización Varela. Así es. Quiero saberlo todo. Alba miró hacia Ricardo y Patricia. No delante de ellos. ¿Por qué? Porque todavía no sé cuánto saben. Ni cuánto han contado. Ricardo levantó la cabeza. No hemos contado nada sobre usted. León giró lentamente. No recuerdo haberte preguntado. Ricardo bajó la mirada. Patricia empezó a llorar en silencio. León volvió hacia Alba. Ven conmigo. La condujo a una oficina situada al final del pasillo. Había una mesa larga, varias pantallas y un mapa de la ciudad cubriendo una pared. León cerró la puerta. Empieza por tu hermano. Alba permaneció de pie. Miguel Navarro trabajó para los Varela durante casi 6 años. Al principio pensaba que solo llevaba las cuentas de una empresa de transportes. ¿Y después? Descubrió que la empresa movía dinero para toda la organización. Préstamos ilegales, sobornos, pagos a hombres armados, compras de propiedades. Alba sacó el teléfono. Cuando quiso marcharse, empezó a copiar archivos. No sé si lo hizo para protegerse o porque pensaba entregarlos a alguien. Nunca tuvo tiempo de decidirlo. León observó la pantalla cuando ella abrió una carpeta cifrada. Había nombres, direcciones, fotografías, fechas, pagos. ¿Todo eso lo guardó él? Una parte. El resto lo reuní yo. León levantó la vista. ¿Cómo? Siguiendo patrones. Empresas que cambiaban de nombre, vehículos que aparecían en distintos lugares, hombres que repetían reuniones, negocios que recibían dinero y cerraban semanas después. Eso no es trabajo de una camarera. Ser camarera solo me permitía escuchar. Alba deslizó el dedo por la pantalla y abrió el archivo de Ricardo y Patricia. Aquí está su deuda. León leyó en silencio. Préstamo inicial. Intereses. Penalizaciones. Visitas de cobro. Debajo aparecía la nota de Miguel. Desesperados. Harán cualquier cosa para sobrevivir. ¿Cuándo escribió esto? Poco antes de morir. León observó la fotografía de los Valdés hablando con Víctor Salcedo. ¿Ese hombre era el de la mesa 14? Sí. Quiero su nombre completo. Víctor Salcedo. Cobrador y ejecutor. Trabaja directamente para Esteban Varela. León conocía ese nombre. Todo Madrid lo conocía. Esteban Varela dirigía una organización antigua, paciente y brutal. Nunca buscaba fama. Prefería que otros hombres hicieran ruido mientras él compraba jueces, policías y empresarios. ¿Crees que Esteban ordenó el ataque? Un operativo así no se hace sin su autorización. León caminó hasta el mapa. Atacarme en un restaurante lleno de civiles sería una declaración de guerra. Tal vez no era usted el objetivo. León giró la cabeza. ¿Qué has dicho? Alba no apartó la mirada. Durante el ataque, los hombres de la cocina dispararon en un ángulo extraño. Estaban intentando alcanzarnos. Sí, pero no a los dos. León se acercó. Explícate. Necesito ver las cámaras. Antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Marcos entró con un ordenador portátil y una bolsa transparente. Jefe, conseguimos las grabaciones del restaurante. León señaló la mesa. Ponlas. Marcos dejó el ordenador frente a ellos. ¿Hay algo más? Revisamos el coche de Ricardo. Levantó la bolsa. Dentro había un teléfono pequeño y barato. Estaba escondido bajo el asiento. Alba lo observó. Un móvil desechable. Solo tiene 3 contactos, dijo. Marcos. Todos vinculados con los Varela. León sintió que algo se endurecía dentro de él. ¿Hay mensajes? Marcos encendió el dispositivo. El último llegó a las 7:15. Le entregó el teléfono. León leyó. Manténlos en la mesa hasta las 19:55. Sin excusas. Sin retrasos. Después, la deuda queda perdonada. Si huyes, muere toda la familia. El silencio se volvió pesado.
Alba miró el reloj que aparecía en el mensaje. Las puertas se abrieron exactamente a las 7:55. León dejó el teléfono sobre la mesa con una calma peligrosa. Enséñame las grabaciones. Marcos abrió el primer archivo. Esto es de hace 3 días. La cámara mostraba el callejón trasero del restaurante. A las 11:52 de la noche, un coche entraba lentamente. Ricardo bajaba del lado del conductor. Patricia salía después. 2 hombres aparecían desde las sombras. Uno era Víctor Salcedo. Alba se acercó a la pantalla. Ricardo hablaba con las manos, suplicando. Patricia lloraba. Víctor sacó su teléfono y les mostró algo. Ricardo pareció perder toda la fuerza de las piernas. Patricia se cubrió la boca. Después Víctor hizo un gesto lento, pasando un dedo por su garganta. Ricardo asintió. Patricia también. Ambos lloraban. ¿Hay sonido?, preguntó León. No. Continúa. En la grabación, Víctor entregaba un objeto pequeño a Ricardo. El teléfono desechable. Marcos abrió otro video. 2 días después. Mismo callejón. Ricardo estaba solo. Entregaba varios documentos a Víctor. ¿Qué eran?, preguntó León. Creemos que planos del restaurante, lista de invitados y detalles de la reserva. Alba cruzó los brazos. Les dio acceso completo. Marcos abrió una tercera grabación. Ayer por la mañana. Cafetería a 2 calles de su casa. Ricardo aparecía sentado frente a un hombre de traje gris. Hablaron durante 11 minutos. Cerca del final, el desconocido dijo algo que hizo que Ricardo cerrara los ojos y bajara la cabeza. Identificamos al hombre, continuó Marcos. Adrián Paredes. Responsable de cobros de alto nivel para los Varela. León se quedó mirando la pantalla. 3 reuniones en 3 días. Y una emboscada en la cena organizada por ellos, añadió Alba. León apoyó ambas manos sobre la mesa. Quiero ver el ataque. Marcos cambió de archivo. La imagen mostraba el salón del restaurante. León y Sofía sentados. Ricardo hablando. Patricia mirando el reloj. Alba moviéndose entre las mesas. Deténlo ahí, pidió ella. Marcos pausó la imagen. Alba señaló a los hombres de la cocina. Mire sus posiciones. León observó. Continúa. La grabación avanzó. Alba se acercaba a León. Le entregaba la nota. Él se levantaba. Ricardo intentaba detenerlo. Después las puertas se abrían. Marcos reprodujo el ataque desde otra cámara. Los tiradores levantaron sus armas. Alba señaló la pantalla. Ahora deténlo. La imagen quedó congelada. Fíjese en los cañones. León se inclinó. Uno apuntaba hacia Sofía. Otro también. El hombre de la salida lateral tenía el arma alineada con el lugar donde ella había estado sentada. No, murmuró León. Marcos abrió otro ángulo. Era aún más claro. Todos los disparos iniciales convergían en la silla de Sofía. No en la suya. Alba habló en voz baja. No fueron al restaurante para matarlo a usted. León sintió que el suelo parecía moverse bajo sus pies. Fueron por ella. Sí. Marcos apretó la mandíbula. ¿Por qué atacar a Sofía y no al jefe? Alba tardó unos segundos en responder. Porque matar a León Martínez sería una guerra entre organizaciones. Algo que todos interpretarían como negocios. Señaló la imagen congelada. Pero obligar a 2 padres endeudados a entregar a su propia hija, hacerlo sentarse con ella, sonreír y esperar mientras llega la hora, eso no es negocio. León miró la silla vacía de Sofía. Es un mensaje. Exactamente. La voz de Alba se volvió más dura. Los Varela querían que Ricardo y Patricia vieran morir a su hija sabiendo que ellos habían preparado la mesa. Querían que vivieran con esa culpa. Marcos guardó silencio. Alba continuó. Así consiguen que nadie vuelva a huir de una deuda. No solo amenazan con matar. Convierten el miedo en una historia que todos recuerdan. León cerró lentamente el ordenador. Su rostro no mostraba rabia. Eso era peor. ¿Dónde están Ricardo y Patricia? En la sala principal, respondió Marcos. Llévalos a la sala de interrogatorios. ¿A los 2? A los 2. León recogió el teléfono desechable. Y trae a Sofía. Alba lo miró. Tal vez no debería ver esto todavía.
León se volvió hacia ella. Son sus padres. Guardó el teléfono en el bolsillo. Tiene derecho a escuchar la verdad de sus propias bocas. La sala de interrogatorios estaba al final de un pasillo estrecho. No era una habitación diseñada para torturar. No necesitaba serlo. Las paredes grises, la mesa metálica y la luz blanca del techo bastaban para que cualquier persona sintiera que allí dentro no existía ningún lugar donde esconderse. Ricardo y Patricia estaban sentados uno al lado del otro. Dos hombres de seguridad permanecían detrás de ellos. Ricardo tenía los codos apoyados sobre las rodillas y el rostro entre las manos. Patricia lloraba en silencio, con los hombros temblando. Cuando León entró, ninguno levantó la cabeza. Marcos dejó el ordenador sobre la mesa. Alba se quedó cerca de la puerta. León ocupó la silla situada frente a los Valdés. No dijo nada. El silencio se alargó durante varios segundos. Patricia fue la primera en romperlo. León, por favor. Él la miró sin expresión. Todavía no he hecho ninguna pregunta. La puerta volvió a abrirse. Sofía entró rápidamente. León se levantó. Cariño. No. La voz de ella era firme, aunque tenía los ojos hinchados por el llanto. No me pidas que espere fuera. Esto puede ser difícil. Sofía miró a sus padres. Más difícil que ver a 6 hombres disparando contra mí mientras ellos seguían sentados a la mesa. No lo creo. Patricia soltó un gemido ahogado. Ricardo apretó los ojos. León se acercó a su esposa y apoyó una mano sobre su hombro. Quédate a mi lado. Sofía asintió. Marcos giró el ordenador hacia Ricardo y Patricia. Vamos a mostrarles varias grabaciones. Ricardo levantó lentamente la cabeza. Cuando vio la imagen del callejón en la pantalla, perdió el poco color que le quedaba en el rostro. Patricia empezó a negar. No hace falta ver esto. Sofía giró hacia ella. Yo sí necesito verlo. Marcos reprodujo el primer video. Ricardo y Patricia aparecían hablando con Víctor Salcedo. Sin sonido, sus gestos resultaban aún más evidentes. Las súplicas. El miedo. La amenaza. El momento en que ambos asentían. Sofía no apartó la mirada. Después apareció la segunda reunión. Ricardo entregando documentos. Planos. Detalles de la reserva. El horario exacto. Marcos abrió el tercer video. Ricardo en la cafetería con Adrián Paredes. Cuando terminó, colocó sobre la mesa el teléfono desechable. Lo encontramos bajo el asiento de su coche. Ricardo lo miró como si fuera un arma. Marcos leyó el mensaje en voz alta. Manténlos en la mesa hasta las 19:55. Sin excusas. Sin retrasos. Después, la deuda queda perdonada. Si huyes, muere toda la familia. Patricia se cubrió la boca. Sofía permaneció inmóvil. Marcos mostró entonces las imágenes del ataque. Los hombres entrando. Las armas elevándose. Los cañones apuntando hacia la silla de Sofía. El primer disparo. El lugar exacto donde ella había estado sentada un segundo antes. Cuando terminó, nadie habló. Sofía agarraba el respaldo de una silla con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Miró a su padre. Dime que no es lo que parece. Ricardo intentó responder, pero la voz no le salió. Papá. Él levantó el rostro. Tenía los ojos rojos y llenos de lágrimas. Nos dijeron que iban por León. Sofía parpadeó. ¿Qué? Nos aseguraron que solo querían eliminarlo a él. León no se movió. Ricardo continuó, respirando con dificultad. Dijeron que era un conflicto entre organizaciones. Que no tocarían a nadie más. Sofía se apartó de la silla. ¿Y eso debía hacerme sentir mejor? No sabíamos que el objetivo eras tú. Pero sabíais que iban a asesinar a mi esposo. Ricardo bajó la cabeza. Patricia habló entre sollozos. Nos amenazaron. Sofía la miró. ¿Cuándo? Hace 3 días. Víctor Salcedo nos citó detrás del restaurante. Nos mostró fotografías de nuestra casa. De ti. De tus primos. De la hermana de tu padre. Patricia tuvo que detenerse para respirar. Dijo que, si no colaborábamos, empezarían por nosotros y seguirían con toda la familia. Entonces organizasteis mi cena de cumpleaños. La voz de Sofía se quebró. Me llamasteis.
Insististeis en que fuéramos a ese restaurante. No sabíamos qué hacer, respondió Ricardo. Podíais haberme contado la verdad. Nos dijeron que vigilaban los teléfonos. Podíais haber venido a casa. También vigilaban la casa. Podíais haber hablado con León. Ricardo miró hacia él. Creí que, si se enteraba, nos mataría por haber pedido dinero a los Varela. León se inclinó ligeramente. ¿De verdad pensabas que mataría a los padres de mi esposa por una deuda? Ricardo no respondió. Alba habló desde la puerta. No era miedo a León. Todos se volvieron hacia ella. Alba dio unos pasos hacia la mesa. Era vergüenza. Ricardo apretó la mandíbula. No saben nada de nosotros. Sé que llevaba años ocultando la deuda. Sé que pidió 400.000 euros y que dejó crecer la cifra hasta superar el millón. Sé que recibió avisos, amenazas y oportunidades para pedir ayuda. Alba sacó su teléfono. Mi hermano escribió sobre ustedes antes de morir. Ricardo la miró. ¿Su hermano? Miguel Navarro. El nombre pareció golpearlo. Ricardo abrió los ojos. Yo lo conocí. Alba se quedó inmóvil. ¿Dónde? En una oficina de transportes. Él llevaba nuestras cuentas con la organización. Patricia también levantó la cabeza. Intentó ayudarnos. La respiración de Alba cambió. Explíquese. Ricardo tragó saliva. Nos dijo que los intereses estaban inflados. Que alguien estaba modificando los registros para mantenernos endeudados. Alba se acercó más. ¿Cuándo fue eso? Unas semanas antes de que muriera. ¿Y qué hicieron ustedes? Ricardo cerró los ojos. Nada. Alba lo observó con frialdad. Claro. Teníamos miedo. Mi hermano descubrió que los estaban estafando y ustedes guardaron silencio. Nos amenazaron. Siempre los amenazaban. La voz de Alba era baja, pero cortante. Y cada vez que tuvieron que elegir entre hacer lo correcto y protegerse, eligieron protegerse. Patricia rompió a llorar con más fuerza. No queríamos que nadie muriera. Alba señaló la pantalla. Pero llevaron a su hija a una ejecución. Pensábamos que iban por León. Gritó Ricardo. Eso no cambia nada. Alba apoyó ambas manos sobre la mesa. Aceptaron que mataran a una persona para borrar su deuda. Ricardo empezó a temblar. Dijeron que no había alternativa. Siempre hay una alternativa. Usted no estaba allí. No. Alba sostuvo su mirada. Yo estaba enterrando a mi hermano porque nadie tuvo el valor de ayudarlo cuando descubrió demasiado. El silencio cayó de nuevo. Sofía miraba a sus padres como si ya no los reconociera. Las lágrimas seguían bajando por sus mejillas, pero su rostro se había quedado vacío. ¿Cuánto debíais exactamente? Ricardo respondió casi sin voz. 1.200.000 euros. Sofía respiró profundamente. ¿Y a cambio de mantenernos sentados hasta las 7:55, perdonaban todo? Sí. ¿Ese era el precio de mi esposo? Ricardo no pudo contestar. ¿O el mío? Patricia se levantó de golpe. Uno de los guardias dio un paso hacia ella, pero León levantó la mano. Patricia intentó acercarse a Sofía. Hija, por favor. Tienes que entenderlo. Sofía retrocedió. El movimiento fue pequeño. Pero Patricia se detuvo como si hubiera recibido una bofetada. No me toques. Sofía. No me llames así. Patricia se quedó paralizada. Sofía se volvió hacia León. Quiero salir. Él tomó su mano. Vamos. Antes de llegar a la puerta, Sofía se detuvo. No miró a sus padres al hablar. No quiero que les hagas daño. León observó su perfil. Está bien. Pero tampoco quiero verlos. Patricia soltó un sollozo. Sofía cerró los ojos un momento. No ahora. Quizá nunca. León asintió. Será como tú decidas. Sofía salió de la habitación. León esperó hasta que la puerta se cerró. Después regresó a la mesa. Su rostro había cambiado. La ternura que mostraba con su esposa había desaparecido. Seguirán vivos porque ella lo ha pedido. Ricardo y Patricia permanecieron en silencio. Tendrán habitaciones separadas. Vigilancia las 24 horas. No usarán teléfonos. No recibirán visitas. Nadie entra ni sale sin mi autorización. Patricia levantó la vista. ¿Nos va a encerrar? Los Varela intentaron matarlos también.
Si salen ahora, los encontrarán antes del amanecer. Entonces estamos prisioneros. León inclinó la cabeza. Están protegidos. Hizo una pausa. No confundan ambas cosas. Se volvió hacia Marcos. Llévalos. Los guardias ayudaron a Patricia a caminar. Ricardo se levantó lentamente. Antes de salir, miró a Alba. Su hermano intentó hacer lo correcto. Alba no respondió. Esperó hasta que la puerta se cerró. Entonces apoyó una mano en el respaldo de una silla. Por primera vez desde el restaurante, parecía cansada. León la observó. ¿Estás bien? No. Ella respiró hondo. Pero eso no importa ahora. Sí importa. Importará cuando termine todo. Alba abrió de nuevo los archivos de su teléfono. Los Varela no van a detenerse porque el ataque haya fallado. Han perdido 6 hombres, han quedado expuestos y ahora saben que alguien detectó su operación antes de tiempo. Creerán que fui yo. Al principio. Alba lo miró. Después revisarán las cámaras. Me verán entregándole la nota. León comprendió. Irán por ti. Sí. Entonces te quedarás aquí. No. No es negociable. Alba guardó el teléfono. No pasé 3 años reuniendo pruebas para esconderme cuando por fin tengo una oportunidad. Esto no es una oportunidad. Es una guerra. Para usted empezó esta noche. Alba sostuvo su mirada. Para mí empezó hace 3 años. León permaneció callado. Ella se acercó al mapa de Madrid. Los Varela tienen 3 puntos débiles. León levantó una ceja. ¿Solo 3? 3 que pueden destruirlos. Alba señaló una zona al norte de la ciudad. Dinero. Después movió el dedo hacia un polígono industrial. Distribución. Finalmente señaló el centro. Y protección institucional. Marcos se acercó. ¿Qué significa eso? Que no podemos atacar a sus hombres uno por uno. Se reemplazan demasiado rápido. Alba miró a León. Hay que quitarles el dinero, cortar sus operaciones y obligar a sus contactos a abandonarlos. ¿Y sabes cómo hacerlo? Llevo 3 años preparándolo. León se quedó observándola. Quiero cada nombre, cada dirección, cada cuenta, cada empresa. Lo tendrá. Y cuando vayamos por ellos. Alba interrumpió. Estaré presente. León negó. No eres una soldado. No he dicho que vaya a disparar. Entonces, ¿qué quieres? La expresión de Alba se endureció. Quiero ver cómo cae la organización que mató a mi hermano. León entendía aquella necesidad. La había visto muchas veces. También la había sentido. Extendió la mano. De acuerdo. Alba miró su mano, pero todavía no la tomó. Con una condición. ¿Cuál? Nada de acuerdos cuando empiecen a perder. León sonrió sin alegría. No pensaba ofrecerles ninguno. Alba estrechó su mano. Entonces empecemos. Eran casi las 2 de la madrugada. Afuera, Madrid seguía iluminada. La mayoría de la ciudad no sabía que acababa de comenzar una guerra. Pero dentro de aquel almacén, Alba Navarro abrió el archivo más importante que Miguel le había dejado. Y por primera vez en 3 años, dejó de observar a la organización Varela desde las sombras. Ahora iba a destruirla. Durante las siguientes 72 horas, León y Alba trabajaron sin descanso. No funcionaban como 2 personas que acababan de conocerse. Funcionaban como una unidad. Alba aportaba información. León, recursos. Ella conocía nombres, horarios, empresas pantalla, cuentas ocultas y rutas de comunicación. Él tenía hombres, vehículos, contactos y la capacidad de actuar con rapidez. Sobre la mesa de la sala de operaciones se acumulaban fotografías, mapas, teléfonos y carpetas. Alba había pasado 3 años reuniendo piezas. Ahora, por primera vez, tenía a alguien capaz de moverlas todas al mismo tiempo. La organización Varela no depende de un solo negocio, explicó, señalando el mapa. Eso es lo que la hace resistente. Marcos observaba desde el otro lado de la mesa. Entonces, ¿cómo se destruye? Alba colocó 3 fotografías frente a ellos, golpeando todo a la vez. La primera mostraba un edificio de oficinas en las afueras de Madrid. Este es su centro financiero. La segunda era de una nave industrial. Aquí almacenan mercancía antes de distribuirla.
La tercera mostraba un bloque de apartamentos de lujo. Y aquí vive Adrián Paredes, el hombre que presionó a Ricardo. León observó las fotografías. ¿Cuál atacamos primero? Ninguno. Marcos frunció el ceño. ¿Cómo que ninguno? Si entramos nosotros, lo convertirán en una guerra privada. La policía cerrará los ojos, los Varela reemplazarán a sus hombres y todo seguirá igual. Alba deslizó una memoria cifrada sobre la mesa. Pero si entregamos la información correcta a las personas correctas, no podrán esconderlo. León tomó la memoria. ¿Qué contiene? Registros bancarios, pagos, empresas falsas y conexiones con varios homicidios sin resolver. ¿Es suficiente para detenerlos? ¿Es suficiente para que un juez autorice registros? León la miró con interés. ¿Y confías en ese juez? No. Alba sacó otra memoria. Por eso la misma información llegará a 3 organismos distintos, a 2 periodistas de investigación y a una fiscalía fuera de Madrid. Marcos sonrió. Si uno intenta ocultarlo, los demás sabrán que lo hizo. Exacto. León apoyó ambas manos sobre la mesa. Hazlo. El primer golpe llegó antes del amanecer. A las 5:40, varios vehículos indistintivos rodearon el edificio financiero de los Varela. Agentes entraron por la puerta principal mientras otros bloqueaban el garaje. Los empleados apenas tuvieron tiempo de apagar los ordenadores. Encontraron cuentas falsas, transferencias internacionales, listas de sobornos, fotografías, grabaciones y documentos que vinculaban a la organización con más de 20 muertes que durante años habían sido tratadas como accidentes o casos sin resolver. Alba observó el operativo desde una de las pantallas de la casa segura. No sonrió. Solo respiró lentamente. Miguel tenía razón, murmuró. León estaba detrás de ella. ¿Sobre qué? Sobre todo. A las 6:20, Adrián Paredes fue detenido en su apartamento. Todavía llevaba puesto un pijama de seda cuando los agentes lo sacaron esposado. Intentó gritar que era un empresario respetable. Nadie lo escuchó. El segundo golpe llegó esa misma noche. Gracias a las rutas que Miguel había guardado y Alba había actualizado, varias unidades coordinadas interceptaron cargamentos en 3 provincias. Naves cerradas. Vehículos confiscados. Distribuidores arrestados. Millones de euros perdidos en pocas horas. La estructura de los Varela empezó a temblar. Pero Víctor Salcedo seguía libre. Y Alba no podía pensar en otra cosa. La tarde del segundo día, Marcos entró en la sala con una expresión seria. Lo hemos encontrado. Alba dejó de escribir. ¿Dónde? En una nave abandonada cerca de Alcalá. León se levantó. ¿Estás solo? Tiene 4 hombres. Entonces vamos. Alba también se puso de pie. León la miró. ¿Tú te quedas? No. Alba. Prometió que estaría presente. Prometí que verías caer a la organización. No que entrarías en un tiroteo. Víctor fue quien amenazó a Ricardo. También trabajaba para ellos cuando murió Miguel. León se acercó. Y por eso no voy a permitir que conviertas la justicia en una sentencia suicida. Alba sostuvo su mirada. No pienso disparar. Eso dijiste antes. Y lo mantengo. Sacó un pequeño auricular del bolsillo. Puedo seguir la operación desde el vehículo. Pero quiero verlo cuando lo saquen. León dudó. Finalmente asintió. Te quedas dentro del coche. De acuerdo. La nave estaba rodeada cuando llegaron. Alba permaneció en el asiento trasero de un vehículo oscuro, observando las cámaras corporales de los hombres de León desde una pantalla portátil. El interior del edificio estaba casi vacío. Columnas de hormigón. Cajas viejas. Luz entrando por ventanas rotas. Víctor Salcedo apareció detrás de una estructura metálica con un arma en la mano. No os acerquéis. León avanzó unos pasos. Se acabó, Víctor. Esto no termina conmigo. No. La voz de León fue tranquila. Termina con todos vosotros. Víctor miró alrededor. Las salidas estaban bloqueadas. Sus hombres habían abandonado las armas. ¿Crees que Varela va a dejar esto así? León lo observó con frialdad. Varela está demasiado ocupado viendo cómo congelan sus cuentas. Por primera vez, Víctor pareció perder el control. Disparó. El tiro golpeó una columna. Los hombres de León respondieron de inmediato.
Todo terminó en segundos. Cuando Alba vio a Víctor caer al suelo, pensó que había muerto. Pero Marcos se acercó, le retiró el arma y comprobó el pulso. Seguía vivo. Minutos después, varios agentes llegaron para hacerse cargo. Víctor salió de la nave esposado, con una herida en el hombro y el rostro cubierto de polvo. Alba bajó del coche. León intentó detenerla con una mirada. Ella no avanzó más. Solo permaneció junto a la puerta. Víctor levantó los ojos. La reconoció. La camarera. Alba sintió un escalofrío. Alba Navarro, corrigió ella. El rostro de Víctor cambió. Navarro, hermana de Miguel. Él sonrió, a pesar del dolor. Tu hermano habló demasiado. Alba apretó los puños. León dio un paso hacia Víctor, pero ella levantó una mano. No. Se acercó lo suficiente para que Víctor pudiera escucharla. Mi hermano murió porque intentó salir de vuestra organización. Víctor soltó una risa seca. Murió porque fue débil. Alba lo miró sin parpadear. No. Murió porque vosotros necesitabais que todos tuvieran miedo. Señaló las esposas. Y ahora todos van a verte así. Víctor dejó de sonreír. Vivo. Derrotado. Y hablando ante un tribunal. Alba inclinó ligeramente la cabeza. Eso será peor para vosotros que encontrar tu cadáver en una calle. Los agentes se lo llevaron. Cuando desapareció dentro del vehículo, Alba bajó la mirada. Su respiración empezó a temblar. León se acercó. ¿Estás bien? Ella tardó en responder. Pensé que me sentiría diferente. ¿Mejor? Sí. La venganza rara vez se parece a lo que uno imagina. Alba observó la puerta cerrada del vehículo policial. Pero está vivo. Y pasará el resto de su vida en prisión. Eso quería Miguel. León negó suavemente. Eso quieres tú. Alba levantó la vista. Miguel quería salir. La frase se quebró en su garganta. Solo quería una vida normal. León no dijo nada. No había palabras que pudieran arreglar aquello. El cuarto y último golpe llegó 10 días después. La organización Varela ya había perdido sus cuentas principales, sus rutas de distribución y a varios de sus hombres más importantes. Los socios comenzaron a abandonarlos. Los contactos políticos dejaron de responder. Los abogados exigieron dinero por adelantado. Los hombres que antes juraban lealtad empezaron a huir. Entonces llegó la propuesta. Un intermediario pidió reunirse con León. La conversación tuvo lugar en un despacho neutral, bajo vigilancia. El hombre llevaba un traje gris y un maletín de cuero. El señor Varela quiere terminar con este conflicto. León permaneció sentado. Alba estaba a su derecha. Marcos, junto a la puerta. No hay conflicto, respondió León. Vosotros atacasteis a mi esposa. Yo solo estoy terminando lo que empezasteis. El intermediario abrió el maletín. Dentro había documentos y fotografías de propiedades. Están dispuestos a ceder territorio, empresas y una cantidad considerable de dinero. León ni siquiera miró el contenido. No. También pueden entregar a los responsables directos del ataque. Alba habló. Víctor ya está detenido. El hombre la observó con desagrado. Usted debe de ser la camarera. Alba sonrió sin humor. Ese error ya lo cometieron una vez. León cerró el maletín con una mano. Dile a Esteban Varela que no quiero sus propiedades. Se inclinó hacia adelante. Entraron en un restaurante lleno de inocentes. Su voz se volvió más fría. Obligaron a unos padres a entregar a su hija. El intermediario evitó su mirada. Fue una decisión operativa. Fue un mensaje. León señaló la puerta. Ahora yo voy a enviar el mío. El hombre se levantó lentamente. ¿Cuál? Que no hay negociación cuando alguien viene por mi familia. Alba observó cómo el intermediario salía. 2 días después, Esteban Varela huyó del país. No llegó lejos. Fue detenido antes de embarcar en un vuelo privado. Al final de la segunda semana, la organización estaba destruida. Sus líderes estaban en prisión, escondidos o intentando negociar con la justicia. Sus cuentas habían sido congeladas. Sus negocios estaban intervenidos. Sus hombres se dispersaban. La deuda de Ricardo y Patricia dejó de existir. No porque hubiera sido pagada, sino porque ya no quedaba nadie con poder para cobrarla.
Alba permaneció sola frente a las pantallas la noche en que confirmaron la detención de Esteban Varela. Abrió una fotografía de Miguel. Era una imagen antigua. Él sonreía en una terraza, con una taza de café entre las manos. Alba pasó el dedo por la pantalla. Ya está, susurró. Esperó sentir alivio. Pero solo sintió cansancio. Entonces cerró los ojos. Y por primera vez en 3 años, permitió que las lágrimas cayeran sin intentar detenerlas. 2 días después, León llamó a Alba a su despacho. La oficina ocupaba la última planta de uno de sus edificios en el centro de Madrid. Desde las ventanas se veía la ciudad extendiéndose bajo un cielo claro, ajena a todo lo que había ocurrido durante las últimas semanas. Alba llegó vestida con vaqueros oscuros y un jersey sencillo. Sin uniforme. Sin delantal. Sin una jarra de agua entre las manos. Parecía otra persona. Aunque León sabía que seguía siendo la misma mujer que observaba cada puerta al entrar, comprobaba los reflejos de las ventanas y contaba automáticamente cuántos hombres había en la habitación. Siéntate, dijo él. Alba ocupó la silla frente al escritorio. ¿Ha ocurrido algo? Nada malo. León cerró la carpeta que estaba leyendo. La operación ha terminado oficialmente. Esteban Varela está bajo custodia. Sus principales socios están negociando con la fiscalía. Las cuentas continúan congeladas. Alba asintió lentamente. Entonces se acabó. Sí. Hubo un breve silencio. León se recostó en su silla. Tu hermano ha sido vengado. Alba bajó la mirada. Durante varios segundos no dijo nada. Cuando volvió a levantarla, tenía los ojos húmedos. Gracias por cumplir su palabra. Debería ser yo quien te diera las gracias. León apoyó los antebrazos sobre el escritorio. Salvaste la vida de mi esposa. También la de sus padres, aunque no lo merecieran en ese momento. Alba desvió la mirada. No podía dejarlos morir. Lo sé. León abrió un cajón y sacó una carpeta negra. La deslizó por la superficie pulida hasta ella. Por eso quiero hacerte una propuesta. Alba colocó la mano sobre la carpeta. ¿Qué clase de propuesta? Ábrela. Dentro había un contrato. Alba leyó el título de la primera página. Asesora de inteligencia y seguridad estratégica. Siguió bajando la mirada. Funciones. Salario. Seguro médico. Protección personal. Acceso a recursos. León esperó en silencio mientras ella revisaba cada apartado. No entiendo, dijo al fin. Creo que sí. Nunca he trabajado oficialmente en seguridad. Llevas 3 años haciendo el trabajo sin que nadie te pague. Alba cerró la carpeta. Seguir a una organización criminal no me convierte en profesional. No. León señaló el contrato. Lo que te convierte en profesional es tu capacidad para reconocer patrones que nadie más ve. Se levantó y caminó hasta la ventana. Tengo hombres que saben proteger una puerta. Hombres que saben disparar. Conductores capaces de sacar a una persona de una zona peligrosa en segundos. Giró hacia ella. Pero ninguno vio lo que tuviste aquella noche. Alba guardó silencio. Detectaste la tensión de Ricardo y Patricia. Identificaste a Víctor. Localizaste a los hombres de la entrada y de la cocina. Comprendiste el ataque antes de que empezara. León volvió al escritorio. No necesito otro soldado. Apoyó una mano sobre la carpeta. Necesito a alguien que vea el peligro antes de que llegue. Alba examinó de nuevo el contrato. ¿Trabajaría para usted? ¿Trabajarías conmigo? Ella levantó una ceja. Eso suena mejor de lo que probablemente sería. León sonrió ligeramente. ¿Tendrás libertad para decirme cuando me equivoco? Aunque no quiera escucharlo. Especialmente entonces. Alba pasó otra página. El salario es demasiado alto. No. Es más de lo que ganaba en el restaurante en varios años. En el restaurante no te pagaban por salvar vidas. Alba dejó la carpeta sobre la mesa. No haría esto por dinero. Lo sé. Entonces, ¿por qué cree que lo haría? León la observó. Porque alguien debería haber advertido a Miguel. La expresión de Alba cambió. Porque no quieres que otra persona pase por lo mismo que tú. León habló con más suavidad. Porque crees que la gente merece una oportunidad de escapar antes de que empiecen los disparos. Alba respiró lentamente. También quiero asegurarme de que usted no se convierta en otro Varela.
León no se ofendió. Eso es justo. Tiene poder. Tiene hombres. Tiene negocios que nadie se atreve a cuestionar. Alba sostuvo su mirada. El poder hace que las personas dejen de escuchar. León asintió. Entonces recuérdame que escuche. Alba volvió a abrir la carpeta. Tengo una condición. Ya imaginaba que habría una. Cuando detecte algo extraño, hablaré directamente. De acuerdo. Sin filtros. Sin pedir permiso a Marcos. Sin tener que medir mis palabras para no molestar al jefe. León extendió una mano sobre el escritorio. Eso es exactamente por lo que quiero contratarte. Alba miró la mano. Después la estrechó. Su apretón era firme. Seguro. Acepto. León le entregó un bolígrafo. Alba firmó el contrato allí mismo. Su firma fue rápida y decidida. Empiezas hoy, dijo León. Ya he empezado. Sacó el teléfono del bolsillo. He revisado los informes de seguridad de sus empresas. Hay 2 vehículos que aparecen cerca de sus oficinas con demasiada frecuencia. León soltó una breve risa. Ni siquiera llevas 5 minutos contratada. Me pareció innecesario perder tiempo. La puerta se abrió. Marcos entró con 2 cafés. Miró la carpeta firmada. Entonces, ¿tenemos nueva asesora? Alba tomó una de las tazas. Eso parece. Marcos dejó el otro café frente a León. Bienvenida al equipo. Gracias. Solo una recomendación. Alba lo miró. ¿Cuál? Marcos señaló a León con la cabeza. Cuando crea que tiene razón, puede ser muy terco. León frunció el ceño. Sigo aquí. Alba bebió un sorbo. No se preocupe. Yo también. Aquella tarde, León volvió a casa por primera vez en varios días sin mirar constantemente por el espejo retrovisor. La amenaza había terminado. Los Varela estaban destruidos. Su esposa estaba a salvo. Encontró a Sofía en el jardín. Llevaba unos vaqueros viejos, una camiseta blanca y el cabello recogido de cualquier manera. Estaba inclinada sobre los rosales, cortando con cuidado algunas ramas secas. La luz del atardecer envolvía el jardín en tonos dorados. Por un momento, parecía que las últimas semanas no habían ocurrido. Sofía levantó la cabeza al oírlo acercarse. Dejó las tijeras sobre una mesa y caminó hacia él. No dijo nada. Simplemente rodeó su cintura con los brazos y apoyó el rostro contra su pecho. León la abrazó con fuerza. Alba aceptó el trabajo. Sofía sonrió sin separarse. Bien. Dice que ya ha empezado. Eso también está bien. Sofía levantó la mirada. Me salvó la vida. Quiero que esté cerca. Quiero que alguien la proteja de la misma manera que ella nos protegió. Estará protegida. León apartó suavemente un mechón de su rostro. Preguntó por ti. ¿Qué le dijiste? ¿Qué estás mejorando? Sofía bajó la mirada hacia los rosales. Algunos días. Eso es suficiente por ahora. Ella respiró hondo. ¿Vendrá a cenar? Dice que ha tenido suficientes restaurantes para toda la vida. Sofía dejó escapar una pequeña risa. No me refería a un restaurante. Quiero invitarla aquí. Le dije que cocinas bien. ¿Solo bien? León fingió pensarlo. Muy bien, cuando no quemas el pan. Sofía le dio un golpe suave en el pecho. La risa desapareció poco a poco. Mi padre volvió a llamar. León lo sabía. Ricardo y Patricia habían sido trasladados a una casa vigilada fuera de Madrid. Estaban seguros, pero completamente aislados de la vida de Sofía. Llamaban todos los días. Dejaban mensajes. Pedían perdón. Ella todavía no había respondido. No tienes que hablar con ellos, dijo León. Lo sé. Sofía se apartó un poco. Pero a veces pienso en mi madre sentada en aquella mesa. En la forma en que me tocaba la mano. Tragó saliva. Ahora entiendo que estaba despidiéndose. León la tomó por los hombros. No tienes que decidir nada hoy. ¿Y si nunca puedo perdonarlos? Entonces no los perdones. Son mis padres. Y tú eres su hija. León habló despacio. Ellos eran quienes debían protegerte. Sofía cerró los ojos. Una lágrima descendió por su mejilla. Los echo de menos y los odio al mismo tiempo. Puedes sentir ambas cosas. Ella apoyó de nuevo la frente en su pecho. No estoy preparada.
Tómate todo el tiempo que necesites. León besó la parte superior de su cabeza. 1 mes. 1 año. Toda la vida. Sofía lo abrazó con más fuerza. Te tengo a ti. Siempre. Permanecieron juntos mientras el sol descendía sobre Madrid. Dos personas que habían sobrevivido a algo que podría haberlas destruido. En el bolsillo de León, el teléfono vibró. Sacó el dispositivo. Era un mensaje de Alba. Su primera comunicación oficial como asesora de inteligencia. Solo contenía 3 palabras. Todo despejado esta noche. León miró hacia la entrada de la casa. 2 hombres vigilaban la puerta principal. Otros recorrían el perímetro. Las cámaras estaban activas. Pero por primera vez comprendió que la verdadera seguridad no consistía únicamente en tener más armas o más hombres. Durante años había construido su poder sobre la fuerza, el miedo y la estrategia. Había sobrevivido a traiciones, a guerras, a intentos de asesinato. Siempre había respondido al peligro cuando ya lo tenía delante. Alba era diferente. Ella veía lo que otros ignoraban. Advertía antes de que fuera demasiado tarde. No esperaba a que alguien muriera para buscar justicia. Tal vez eso era lo que le había faltado siempre. No más territorio. No más soldados. Sino una voz capaz de susurrar una advertencia antes de que comenzaran los disparos. Sofía levantó la cabeza. Prométeme algo. Lo que quieras. No volveremos a celebrar una cena familiar en un restaurante. León sonrió. ¿Nunca? Nunca. Eso es mucho tiempo. Sofía lo miró con seriedad. León. Él soltó una carcajada. Una risa auténtica, profunda, la primera en 2 semanas. El sonido le resultó extraño. Casi olvidado. De acuerdo. La estrechó contra él. A partir de ahora, cenamos en casa. Siempre. Siempre. Allí podía controlar las entradas. Allí sus hombres vigilaban cada rincón. Allí ningún desconocido podía aparecer por una puerta de cocina disfrazado de cocinero, llevando armas en lugar de comida. Pero, más importante aún, allí podían empezar de nuevo. Recuperar la confianza. Aprender a dormir sin sobresaltos. Recordar que todavía existían lugares donde una familia podía sentarse alrededor de una mesa sin contar los minutos que faltaban para una tragedia. Esa noche, León abrazó a Sofía mientras dormía. Ella respiraba con calma. La casa permanecía en silencio. Al otro lado de la ciudad, Alba Navarro estaba frente a varias pantallas, estudiando movimientos, leyendo patrones y observando amenazas que los demás todavía no podían ver. Durante 3 años había sido invisible. Ahora, por primera vez, alguien valoraba precisamente aquello que la había mantenido viva. Su capacidad de observar, de comprender, de advertir. El día siguiente traería nuevos riesgos. Nuevas decisiones. Nuevos patrones que interpretar. Pero aquella noche estaban a salvo. Aquella noche estaban en casa. Y todo había cambiado porque una camarera, a la que nadie prestaba atención, se acercó a una mesa, inclinó la cabeza y susurró 2 palabras antes de que comenzaran los disparos. ¡Corra! Ahora.